Estudiantes de las escuelas radiofónicas marianas, qué gusto de nuevo estar con ustedes y proseguir descubriendo los tesoros que nos regala Dios a través de la que es hija predilecta del Padre, la madre del Hijo Santísimo Jesucristo, la Inmaculada Concepción terrena, esposa de la Inmaculada Concepción Divina, el Espíritu Santo. Gracias por sus saludos, por su audiencia, por estar siempre con nosotros. Les recuerdo nuestra dirección de correo, www.radiomariacol.org. En realidad esta es la página de internet de nuestro correo, info.col@radiomaria.org. Sí, les invitamos a que nuestros estudiantes, todos nuestros estudiantes, se reporten y nos digan que están siguiendo este curso. Cómo nos gustaría llegar ya al final de estos semestres, en estos 3 años, diciendo que quienes comenzaron están terminando, para estar al pie de ustedes y para que un día nos podamos encontrar como verdaderos estudiantes. Ya hemos tenido la oportunidad de conocer a algunos de ustedes que nos dicen que están fascinados con esta escuela. Vayamos adelante, recordémoslo, estamos en el 4º semestre, en la unidad primera de este 4º semestre, en la cartilla de María, la Madre de Dios, la cartilla violeta. Hablemos en esta oportunidad de arte, de cómo el arte a lo largo de los tiempos nos ha hablado de la Santísima Virgen María. Y me voy a permitir hacer algunos agregados a lo que aquí enseñamos para mostrar cómo también en nuestro territorio, en nuestra patria, el arte no ha sido esquivo a la honra y gloria de Dios por el don de la Santísima Virgen María. Hablemos de la pintura, si les parece. El arte de la pintura ofreció desde los principios del cristianismo pasto a la devoción en cuadros de todo género. Son innumerables las obras de la pintura que se han hecho en torno a la Madre de Dios. Una antigua leyenda, y aquí nos vamos a referir a la primera obra pictórica, atribuye al apóstol Lucas, al evangelista San Lucas, al médico Lucas, los primeros cuadros de la Virgen. Si la atribución es legendaria, esta leyenda parece ser, comenzó por allá por el siglo VI, documentada, sin embargo, la antigüedad del culto a las imágenes de María, a la cual aparece pintada ya en las catacumbas, y por consiguiente, era ya objeto de culto en tiempo de las persecuciones. ¿No fue también ella perseguida por causa de Cristo? Pero aquí, y esto sí lo han visto los ojos de quien les habla, al visitar las catacumbas, causa una particular emoción ver representaciones, pinturas de la Santísima Virgen María. Esto nos habla de la antigüedad ya de la veneración a la Madre de Dios. Sí que son documentos muy importantes estos de las catacumbas. Aunque se va a la catacumba y se está bajo tierra en una ciudad como Roma, allí, sin embargo, el testimonio de la devoción, de la admiración, del respeto a la Santísima Virgen María se deja apreciar en distintas escenas que se refieren a ella. Después de las persecuciones, la historia de la Iglesia nos habla de las persecuciones de los primeros siglos en Roma. Después de estas persecuciones, florecieron las imágenes aqueropintas de la Virgen, así como las del Señor. Durante las destrucciones iconoclastas, ya les referí algo de eso en la lección anterior, cuando hubo una persecución a los íconos,
numerosas imágenes transportadas por el pueblo se convirtieron en centro de veneración y de arte. Y sabemos que una de estas imágenes es muy venerada en la ciudad de Roma, la que es patrona y protectora de Roma, la Virgen, el ícono de la Madre de Dios, que está en la Basílica Mayor de Santa María. Y allí el Papa actual quiso ir desde el comienzo de su papado, y lo hace siempre antes y después de cada viaje, le lleva un ramo de rosas a la Virgen María. Es a este ícono protector de Roma, Salus Populusque Romanorum. Uno de los frutos de las herejías bizantinas, por medio de las cuales el poder político se distanció del pueblo, separándose también de la religión del pueblo, fue la invasión de la Media Luna, el Islam, invasión que cayó sobre Europa. Y sin embargo, los invasores aprendieron en el Corán, quien lo fuera a creer, en el Corán, la veneración popular hacia la Madre de Dios, incluso como Inmaculada, pero no defendieron sus imágenes, lamentablemente, aunque sí la respetaban, a la que llamaban Fátima, ¿no?, los islámicos. El Occidente fue, por consiguiente, el que pintó en miles de actitudes diversas a María Santísima. En el Oriente hubo, como sabemos, esta persecución contra los íconos, pero en Occidente la riqueza se mantuvo. El humanismo enriqueció el patrimonio pictórico. Se filtraba alguna profanación, hizo traición al amor en una abundancia fantástica de imágenes que, como lo decíamos en nuestra anterior audición, incluso llevaban a dibujar a la Madre de Dios casi como una diosa, excesos que de todas maneras el propio pueblo y los pintores cristianos corrigieron pronto. Y de todas maneras, durante la época del humanismo hubo esta proliferación de imágenes. Desde Cimabue hasta Giotto, que pintó en frescos la historia de la Virgen en la capilla de los Scrovegni, desde Frangélico hasta Bellini y Lippi, desde Ghirlandaio, Durero, el gran Rafael, el gran Tiziano, Leonardo, Correggio y más tarde otros tantos pintores, Dolci y Murillo, hombres y nombres de tantos inmortales, cuántos artistas prodigiosos gastaron lo mejor de su talento en pintarnos la belleza de la Santísima Virgen María. Y si alguno de ustedes tiene la fortuna de repente de visitar estas obras, no solo hay que admirarlas o saturarnos con la vista, debemos ser muy inquietos frente a estas mismas obras que muestran la historia. Ellas nos hablan de historia y nos hablan de tradición y nos reafirman en la auténtica devoción a la Santísima Virgen. Y podríamos seguir, por ejemplo, en Italia, en las distintas provincias, señalando grandes artistas, como es el caso de Brunelleschi en la Gran Florencia. Y Brunelleschi, sabemos, fue quien levantó la cúpula de Santa María degli Fiori, y León Alberti embellecía con una fachada polícroma a Santa María Novella, y Ghiberi llenaba con los misterios de la Virgen la primera puerta del baptisterio. Cerca de 10.000 vírgenes, como ha calculado alguno, Oliva, desembocan como en un prado de flores en este maravilloso Mayo italiano, dentro del cual Palestrina ponía música al Stabat de Pergolesi, a cuyas notas llegaba a conmover a Mazzini, y los populares cánticos que se oían en el momento, y las melodías de Schubert y de Gounod, por ejemplo. Todas estas realidades hicieron parte del patrimonio artístico, pictórico y luego musical en torno a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia. Permítanme dejarles, estudiantes queridos,
un testimonio del amor a la Madre de Dios en la pintura, con una historia de Patrick Kewin Ambrosio Barrenechea, quien nos deja este testimonio del arte, quizá desde la época medieval a nuestra parte, pero por eso no deja de transmitirnos todo lo que significó la riqueza pictórica. Escuchen ustedes esta agradable historia que seguramente a todos nos hará mucho bien. El artista y biógrafo Giorgio Vasari se refería a Cimabue como la primera luz del arte de la pintura, el nacimiento del estilo moderno. Pero Cimabue fue seguido por otros famosos artistas como Giotto di Bondone. Vasari dijo: Giotto abrió la puerta de la verdad para aquellos pintores que vinieron después. En la catedral, Giotto y sus asistentes pintaron los momentos claves de la vida de María. Giotto fue famoso por sus pinturas que narraban historias y demostraban devoción. Creó una realidad de convincentes emociones humanas. La Anunciación se extiende por el arco de la basílica. En la Anunciación, Gabriel le dijo a María que otra mujer llamada Elizabeth había concebido un hijo, Juan el Bautista. María la visitó y, como dice el Evangelio de Lucas, Elizabeth, impregnada con el Espíritu Santo, lloró en voz alta: Eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. María respondió con uno de los cantos de alabanzas más famosos del mundo, el Magnificat. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. El Evangelio de Lucas describe la natividad en Belén, donde nació Jesús. Más tarde, San Francisco daría un conmovedor sermón, recreando escenas de la Natividad. La tradición de la celebración de la Navidad se cree que comenzó en este momento. El Evangelio de Mateo dice que unos hombres sabios, quienes vinieron del este, siguieron una estrella y trajeron generosos regalos para honrar al recién nacido rey de los judíos. San Francisco enfatizó la pobreza de la familia sagrada, aunque por 1000 años antes de las pinturas de la basílica, los emperadores honraron a la humilde doncella como una reina. En el 313, el emperador romano Constantino reconoció oficialmente a la cristiandad, convirtiéndola en la religión dominante del imperio. Constantino cambió la capital del Imperio de Roma a la antigua ciudad de Bizancio, donde se unían Europa y Asia. Este la reconstruyó y le colocó su nombre, Constantinopla, el centro del vasto y poderoso imperio cristiano. Hoy Constantinopla es la ciudad turca de Estambul. Las antiguas iglesias fueron convertidas en mezquitas, pero aún son testigos de su herencia cristiana. El emperador Justino inició una campaña masiva de construcción en el siglo VI, embelezando la ciudad con unas 30 iglesias. La más grande de todas es Hagia Sophia, simplemente llamada la Gran Iglesia. En ocasiones especiales, el emperador bizantino formó parte de la construcción de Hagia Sophia. Tiene una entrada con una imponente puerta imperial. Un mosaico encima de la puerta muestra a Cristo ascendido, levantando su mano derecha en bendición, y en su mano izquierda sostiene un libro que proclama: Yo soy la luz del mundo, que la paz sea contigo. Un emperador se inclina humildemente a un lado del Rey de los Reyes.
Arriba, dentro de un círculo, se encuentra María imitando el gesto de oración del emperador. El vasto interior de la gran iglesia resplandece por la plata, el oro y el mármol. A principios del cristianismo, María fue honrada con el título Theotokos, la Madre de Dios. María y su hijo tienen un lugar de honor en el centro de la cúpula, encima del altar principal. Tras la conquista de Constantinopla por los turcos, el Hagia Sofía fue convertida en mezquita en el siglo XV. Las imágenes internas fueron cubiertas o removidas de acuerdo con la versión musulmana para representar sus figuras sagradas. Después de muchos años de restauración, ahora es un museo de ambas fe que la sostiene. Hoy, María está rodeada de escrituras árabes que proclaman la grandeza de Alá. Abajo, el mihrab indica la dirección de la Meca. Los emperadores y emperatrices mostraron su devoción personal al agregar imagen de Theotokos en la ciudad. Iconos de la Virgen están incrustados en las paredes de la ciudad, enfrentando a potenciales adversarios, y también eran llevados a la batalla. La leyenda describe la composición del acatisto, que honra a la Virgen María para la protección de la ciudad. Para ti, Madre de Dios, he conquistado emperadores. Te doy las gracias por liberar a la ciudad del mal y por las victorias obtenidas. La pose de la Virgen y del Niño fue repetida de imagen en imagen, cada una tomada de la imagen original venerada. Una de las imágenes más importantes de Theotokos fue una pequeña pintura llamada el Panagia Nicapoya, la sagrada portadora de victoria. Junto al general, al lado del emperador, el icono era llevado a la batalla. Hasta que los venecianos invadieron la ciudad en 1204, los cuales capturaron la imagen en uno de los peores reveses del Imperio Bizantino. A 1609 kilómetros al oeste se encuentra la grandiosa República Marítima de Venecia. El poeta medieval Petrarca se refirió a esta ciudad única como otro mundo. Venecia se formó con los restos del Imperio Romano, una isla refugio de los bárbaros. Originalmente formaba parte del Imperio Bizantino, pero eventualmente ganó su independencia, conociéndose como la República más serena, la Serenísima. La Basílica de San Marcos se erige como parte de Venecia, en la Plaza San Marcos. Esta vasta y espléndida iglesia sirvió como capilla para el Dogo, el líder de la República. Construida en el siglo XI al estilo bizantino, la basílica fue perpetuamente renovada, alargada y decorada. Botín del saqueo de Constantinopla fue añadida a su esplendor.
los tesoros sustraídos de Constantinopla e instalada en San Marcos se encontraba la Nicapoya, la sagrada portadora de victoria del Imperio Bizantino, la cual se convirtió en la venerada protectora de Venecia. Dejemos momentáneamente este pensamiento en torno a la pintura, al arte. El próximo semestre, les anticipo ya desde ahora, será dedicado enteramente a la cultura, haciendo historia de la cultura desde los primeros siglos en torno a la Santísima Virgen María. Eso significa que expondremos todas las artes, la escultura, la pintura, la música, destacando cómo desde el arte hay una acción permanente que testimonia la gratitud, la devoción y el sentido filial que se establece con la Madre de Dios y Madre nuestra. El arte también colabora de manera efectiva para que nosotros podamos entender nuestra historia, que es una historia que se injerta en Dios mismo, en el Dios que se nos ha manifestado, en el Dios que entra en la cultura universal y que entra a través de una mujer. Esta mujer entonces, en su misión de instrumentalidad y de presencia amorosa, es la Santísima Virgen María. Y desde esta certeza la Mariología se justifica, porque es una integración de lo divino y de lo humano. La Madre de Dios es un eslabón insustituible entre el cielo y la tierra. Dicho esto, vamos a entrar todavía en otro argumento que es de gran importancia. Agni parthene despina, achrante Theotoke.
Hablábamos del siglo XVI, un siglo que fue escenario de muchos acontecimientos, como podríamos calificar el presente siglo. En esta etapa, habíamos dicho, se produjo la Reforma Protestante. No nos interesa aquí, aunque eso es motivo de la historia, profundizar en todos los efectos de la Reforma Protestante, o cómo se produjo la Reforma Protestante, y cuáles fueron las consecuencias que se originaron en esta reforma que venía desde Alemania. Eso lo dejamos a ustedes, si están realmente interesados, a que profundicen esta realidad que originó la Contrarreforma y que en gran medida también hizo que la Iglesia celebrara el famoso Concilio de Trento. Es la época de Pío V, ya habíamos hablado algo de Lutero, pero repito, si ustedes están interesados, podrán volver sobre este argumento más a fondo. Sin embargo, sí vamos a hablar del mundo protestante y la relación que hubo, positiva o negativa, ante la Santísima Virgen María por parte de quienes hacían parte de esta reforma del mundo protestante. Tengamos entonces esto muy en cuenta, porque es una etapa que no podemos dejar de lado para entender el efecto de esta presencia y de cómo la Madre de Dios logró navegar sobre estas aguas turbulentas y logró superar todos estos escollos. Se ha dicho que la frontera entre el mundo protestante y el mundo católico es una línea que separa el mundo de la tristeza o de la excesiva seriedad del mundo
con el de la alegría que se convierte en fiesta. Los protestantes se alejan de María, lamentablemente. Y al alejarse, han vuelto a introducir la rigidez puritana del judaísmo de tipo fariseo, hasta suprimir durante cierto tiempo en Inglaterra la fiesta de Navidad porque era excesivamente alegre. Miren estas tendencias que afectan la espiritualidad de los pueblos. Se prescindía de la Santísima Virgen María. Se volvía a un estilo de fe rígido, escrupuloso, de conciencia estrecha, y se perdía la alegría propia de la Madre de Dios. Por lo demás, Lutero reconoció incluso después de su apostasía los títulos de María como Madre de Dios y Virgen Inmaculada. Esto es muy importante considerarlo. Lutero no rechaza del todo a la Santísima Virgen María, a pesar de las herejías, de los excesos. Sin embargo, a la Madre de Dios le sigue debiendo el respeto, la devoción, y la proclama como Madre de Dios y Virgen Inmaculada. No le quita estos dos dogmas que son fundamentales en la Mariología. El culto a María es aprobado en la confesión de Augusta. El mismo Zwinglio se glorió de no haber pensado jamás ni enseñado en parte alguna nada contra la pura Virgen María. De modo que debemos quitar una serie de prejuicios en ese sentido. Sin embargo, Calvino, quien explícitamente se levantó contra la Virgen, iniciando las acusaciones de mariolatría, fue quien se negó, ¿no?, a darle a la Virgen el puesto que ella se merecía. Entonces, detrás de esta excusa de la mariolatría, o sea, de la adoración de la Virgen, que la más sana tradición de la Iglesia nunca ha contemplado, entonces enfrentó a la Virgen María. Esto sucede con Calvino, mas no con Lutero ni con Zwinglio. Y pretendiendo Calvino demoler a la Iglesia, tenía necesidad de eliminar de ella a la Eucaristía, a María Santísima y, por supuesto, al papado. Ya Lutero había dado comienzo a una serie de desobediencias, pero Calvino las lleva al extremo, negando, imagínense ustedes, el valor de la Sagrada Eucaristía, negando el papel de la Santísima Virgen María y la obediencia al Papa. Actualmente, todo el mundo protestante, al sentir la necesidad de una iglesia única, vuelve a sentir también la nostalgia de Nuestra Señora. Lutero, de hecho, escribe un libro que habla del Magnificat, ¿no? Y esto llama poderosamente la atención. Es notable el hecho de que los católicos, especialmente en tierras que limitaban con la herejía, se defendieran detrás de la Santísima Virgen María, dando culto a la Virgen para resistir los errores que perniciosamente se propagaban. Y gracias a esto hubo una floración de santuarios marianos. Miren qué curioso, porque a pesar de las contradicciones, de las herejías y de todo eso, sin embargo, florecieron los santuarios, una expresión del sensum fidelium del pueblo de Dios, que advirtiendo estos peligros trataba de protegerse bajo el manto de la Madre de Dios. Por ejemplo, en el movimiento de Oxford, conforme se iba definiendo el retorno a los padres de la Iglesia, se fue aclarando, sobre todo por los escritos y palabras del gran Newman, la devoción a María. Sobre ella tuvo una polémica con su amigo Pusey, y Newman, como gran parte de los convertidos en las últimas generaciones, fue ayudado por aquel culto delicado y docto en su vuelta a Roma. El cardenal Newman será entonces luego el ejemplo de cómo todos los grandes en la Iglesia, los más humildes, fueron eminentemente marianos, consagrados al corazón inmaculado de María. No solo entre los miembros de la alta Iglesia anglicana, sino también entre sus correspondientes del luteranismo,
fue resurgiendo poco a poco el culto a María. Ya desde 1863 el protestante alemán Dietlein se quejaba de que hubiese sido eliminada el Ave María de la devoción luterana. Y en 1919 Max Jungnickel, protestante, sostenía una idea, mantenida otras veces por sus correligionarios, que el mundo protestante moriría de frío porque le faltaba la Madre, la Santísima Virgen María. ¿No les parece, queridos estudiantes, esto muy bello, muy hermoso? Y es cierto, cuando uno entra a ciertos templos protestantes donde no hay imágenes de ningún tipo, donde no está el Santísimo Sacramento del altar, ni la presencia de la Virgen, hay un sentido de orfandad, de desolación, de frialdad. Parece un recinto, nada más, pero más allá de eso, no aparece la realidad del calor de la maternidad de la Virgen. El pastor protestante Lord Sink compuso un volumen, Flores Marianas, miren eso, un pastor protestante. El sueco Xredevik, sostenido por un centenar de correligionarios, pretendió introducir en la liturgia luterana el sacrificio eucarístico y el culto a la Virgen. Miren cuánta necesidad se experimenta aún en el mundo protestante de la Santísima Virgen María. Solo Dios sabe, ha escrito, lo que el mundo debe a María. Incluso los calvinistas sienten la nostalgia de Nuestra Señora. Así sucede en los pastores Saussure, Bremois, Vidal. Y tendríamos que añadir a la mariscala Booth, hija del fundador del Ejército de Salvación. Todos experimentaban la necesidad de la Santísima Virgen María. Podemos afirmar entonces que conforme va renaciendo poco a poco el deseo de unidad y que brota de él la necesidad de una iglesia visible, renace también el deseo de María, Mater Unitatis. Y para concluir esta parte, dediquemos algunos minuticos para hablar del periodo del racionalismo. Ya hemos hablado del humanismo, de lo que esto significó. Hemos hablado del Islam, hemos hablado del descubrimiento del Nuevo Mundo. Posteriormente hablamos de la Reforma Protestante y desde luego de lo que constituyó la Santísima Virgen María, incluso en el Corán y en algunos de los teólogos protestantes. Luego vendrá este famoso periodo del racionalismo. El racionalismo también es una escuela que merece profundizarse. Si ustedes miran a este periodo de la historia, pueden profundizar mucho más. Es, dijéramos ya, la reacción extrema que quiere dejar de lado todo lo que supere el pensamiento humano. Existe un racionalismo que es propio del creyente, pero también existe un racionalismo ateo. Ya en el siglo XVIII, finales del XVII, comienzos del XVIII, se vivirá una época que se marca por un afán de positivismo del imperio de los sentidos y de la razón, dejando de lado los valores sobrenaturales. Incluso después del humanismo, en el aire enrarecido del racionalismo, del iluminismo, del inmanentismo, entre las ideologías materialistas, María Santísima, se mantuvo firme en la poesía. Así la definieron los hermanos Tarot en sus Contes de la Verge, y ha inspirado a artistas, a novelistas, a poetas. Desde San Nazaro, que escribió de Pacti Virginis, hasta Chiabrera, Manzoni, Mistral, Carducci mismo, que se sintió conmovido ante la poesía del Ángelus. En el himno al nombre de María de Manzoni, oímos ecos del perfecto himno de Pontano, traducido por Carducci, a ti, cuando nace el día.
A ti, cuando se hunde el sol en las olas, todas las cosas te colman de alabanzas. Esto ya es en la época del racionalismo. Pero hasta entre los católicos el amor a la Virgen inspira obras maestras, aún en medio del mayor escepticismo y de todas estas corrientes que parecieran gritar independencia a todos los valores de la fe. En el himno al nombre de María de Manzoni, entonces, les decía, se descubre esta prodigiosa rima que muestra cómo se estima a la que es la Theotokos. Pero hasta entre los que no son católicos, los agnósticos, el amor a la Virgen inspiró obras maestras. Milton halla acentos delicados para Nuestra Señora, y hasta Byron canta el Ave María, y Wordsworth, que reconoce su Inmaculada Concepción, y Longfellow, Hawthorne, y Browning, y Kipling, y Ruskin, todos protestantes. Y entre estos Goethe se siente impresionado ante la imagen de la Dolorosa, y parece implorar en el Fausto. Mire lo que dice Goethe, que era de tradición protestante: oh madre afligida, oh madre angustiada, inclina piadosa tus ojos a mí. También Novalis, con sus cantos en honor de María, hiere muchas almas de protestantes. Esta es la riqueza insondable, única, maravillosa, de la madre que no deja indiferentes ni a sirios ni a troyanos. Nos consuela saber esto, para incluso señalarle a quienes hacen parte de las sectas del mundo de hoy que aún las más sanas raíces de los evangelistas que surgen del mundo del protestantismo fueron respetuosas, si no devotas, de la Santísima Virgen María, en la pintura, en la música, en la poesía. Ya lo hemos demostrado suficientemente. Bueno, en la próxima lección hablaremos del mundo contemporáneo,
último tema que cierra ya nuestra primera unidad de este semestre. Dejemos eso para la próxima ocasión. Mientras tanto, voy a dejarles algunos de los saludos de los estudiantes que han llegado hasta nosotros. Agradecemos a doña Nidia Aristizábal Zuluaga, quien nos escribe desde Cali, en el Valle del Cauca. Paz y bien, Padre Germán y equipo de Radio María, les agradecemos por este material tan hermoso. Esta cartilla del tercer semestre enriquece nuestro proceso, al igual que las dos anteriores. El lenguaje que utilizan para describir los diferentes lugares por donde Jesús pasó, acompañado especialmente de su Santísima Madre, deja ver claro el amor fiel de la Virgen María, y esa actitud de oración y de silencio nos reitera la confianza que en ella debemos tener, porque como estuvo con su Hijo velando cada paso, también nos asistirá a todos nosotros en las etapas de nuestra vida. Por eso la escuela radiofónica es un privilegio para los que estamos en este proyecto. Confirmamos que Radio María es un maravilloso regalo de Dios. Eternamente agradecidas Maribel Salgado Matato y Berta Nidia Aristizábal Zuluaga. Muchas gracias. Les recuerdo a ustedes en nuestra página www.radiomariacol.org y el correo al cual ustedes pueden dirigir sus misivas, info.col@radiomaria.org. Este es el sitio, el mail, la dirección a la cual ustedes pueden dirigirse. Doy gracias al Señor por lo que Él nos ha enseñado, por las gracias que ha regalado a los estudiantes hasta este momento. Les bendigo y suplico al buen Dios para que les proteja siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.